Hola y damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión que es francamente colosal. Sí, desde luego. Una misión bastante ambiciosa. Vamos a sumergirnos en dos textos fundamentales que, bueno, sientan las bases absolutas de la química de la vida. Nuestro objetivo hoy no es simplemente recitar datos, queremos entender la maquinaria invisible de la realidad. Exacto. La idea es construir una especie de diccionario mental, desgranar las definiciones exactas de esos conceptos moleculares que hacen posible nuestra propia existencia. Y vamos a ver por qué entender estas definiciones lo cambia todo. Vale, vamos a desglosar esto, porque la ciencia ficción nos repite constantemente que somos formas de vidas basadas en el carbono. Y a ver, sí, el carbono es vital, no lo vamos a negar en absoluto. Claro, pero si miramos las proporciones reales, somos fundamentalmente un fenómeno basado en el agua. O sea, el agua compone entre el 60 y el 90% de la masa de nuestras células. Somos, en esencia, agua estructurada que ha aprendido a pensar. Madre mía, suena muy poético. Pero lo fascinante aquí es que esa estructuración no tiene absolutamente nada de místico. Para nada. Lo fascinante aquí es que a lo largo de la historia de la ciencia costó horrores desterrar la idea del vitalismo, esa antigua creencia de que existía una especie de fuerza mágica o aliento vital que animaba a los seres vivos y nos separaba de la materia inerte. Y los textos que analizamos hoy son categóricos en este aspecto. Totalmente. La vida obedece exactamente a las mismas leyes químicas y físicas que rigen la materia inanimada. No hay magia en nosotros. Hay una química extraordinariamente sofisticada. Y por eso este análisis es tan relevante para cualquier persona con un mínimo de curiosidad. Entender estas definiciones es literalmente abrir el manual de instrucciones del cuerpo humano. Así que empecemos por los cimientos. Para el lenguaje fundamental. Eso es. Si tenemos que establecer una base sólida, ¿cuál es la definición formal de la disciplina que estudia todo este entramado? ¿Qué es exactamente la bioquímica? Bueno, si nos vamos a la definición estricta que plantean los textos, la bioquímica es el estudio de las moléculas y las reacciones químicas de la vida, pero lo importante de esta definición es su enfoque. ¿A qué te refieres? ¿A qué es la disciplina que emplea los principios, las leyes y el lenguaje de la química para explicar la biología a nivel molecular? Es decir, busca comprender las estructuras químicas precisas que conforman el vocabulario de la vida. Un vocabulario que, históricamente hablando, empezamos a descifrar antes de ayer. Fíjate que hay un momento en los textos que me parece un punto de inflexión absoluto. Nos situamos en el año 1828. Ah, claro, el famoso experimento de Weller. Exacto. El químico Friedrich Weller está en su laboratorio calentando cianato de amonio, que es un compuesto puramente inorgánico, y de repente logra sintetizar urea. Es una pasada, porque la urea es un compuesto orgánico que hasta esa misma tarde en el laboratorio de Weller, la comunidad científica creía que solo podía ser producido por organismos vivos. Rompió la barrera imaginaria entre lo vivo y lo inerte de un plumazo. Ese experimento fue un terremoto científico. Demostró que las moléculas de la vida podían crearse a partir de componentes no vivos, siguiendo estrictamente las leyes de la termodinámica clásica. Y hablando de esas moléculas y de acelerar procesos, tenemos que hablar de las enzimas, otro concepto que se escucha muchísimo, pero cuya definición esconde verdaderas maravillas. A finales del siglo XIX, Eduard Buchner demostró algo increíble sobre la fermentación. Sí, descubrió que ni siquiera necesitabas una célula viva y entera para que ocurriera la fermentación. Los extractos celulares funcionaban igual de bien. Y eso nos lleva directamente a la definición técnica de las enzimas. Formalmente son catalizadores biológicos. Su función primordial es acelerar las reacciones químicas de la vida, pero no lo hacen de cualquier manera. Lo hacen con una eficiencia asombrosa, logrando rendimientos casi perfectos sin apenas generar subproductos. Es como si tuvieran una precisión absoluta. Totalmente. De hecho, poco después de Buchner, Emil Fischer propuso su famosa teoría de la llave y cerradura. Explicó que la enzima y la molécula sobre la que actúa encajan con una precisión geométrica milimétrica, como una llave en su cerradura. Pero claro, estas enzimas no flotan en un vacío tranquilo. Su escenario principal es la célula. Y aunque quienes nos escuchan seguramente conocen la diferencia básica entre una célula procariota y una eucariota, los textos nos dan unas dimensiones que asustan un poco. Son escalas difíciles de imaginar.
Por un lado, una bacteria clásica como la Escherichia coli, un procariota sin núcleo, mide apenas 0,5 por 1,5 micrómetros. Y por otro lado, tenemos nuestras células eucariotas, Enormes y complejas en comparación. llenas de organelos como las mitocondrias, que la definición del texto describe rigurosamente como los sitios de transducción de energía. Pero lo que realmente me voló la cabeza no fue la estructura estática en sí. Fue lo que pasa en el citosol, ¿verdad? Exacto, el líquido interior de la célula. Yo siempre había imaginado el interior celular como una piscina tranquila donde las moléculas flotan plácidamente. Sí, es una concepción muy común. Pero el concepto clave aquí es el hacinamiento molecular. La realidad es mucho más caótica y densa. Debido a la inmensa cantidad de material en el citosol, el espacio está tan abarrotado que las colisiones son constantes. La estimación que recogen los textos es abrumadora. Fíjate en el dato. En ese espacio, una sola enzima y una molécula pequeña pueden llegar a chocar 1.000.000 de veces por segundo. 1.000.000 de veces por segundo. Es una coreografía a una velocidad que desafía nuestra intuición. Imaginemos el centro de una gran ciudad en hora punta, pero comprimido a una escala microscópica y acelerado miles de veces. Una comparación muy acertada. ¿Y los viandantes en esta ciudad frenética? Son las macromoléculas. Pues pasemos a ellas, porque aquí hay una sutileza en las definiciones que cambia por completo cómo entendemos nuestra biología. Todo el mundo ha oído hablar de monómeros y polímeros, pero el concepto de residuo es clave aquí. Es una distinción fundamental en bioquímica que mucha gente pasa por alto. Un monómero es una molécula orgánica pequeña, funcional por sí misma. Como un eslabón suelto, digamos. Exacto. Cuando estas pequeñas unidades se unen mediante enlaces covalentes para formar una cadena inmensa, tenemos un polímero. Pero aquí está la definición técnica precisa. En el momento exacto en que un monómero individual se incorpora físicamente a esa cadena macromolecular, suele perder algunos átomos. Generalmente una molécula de agua durante la reacción química, ¿no? Eso es. Al perder esos átomos ya no es exactamente el mismo monómero original. Por eso dentro de la cadena pasa a denominarse residuo. Entendido. Y una macromolécula no es más que un polímero gigantesco compuesto por miles o incluso millones de estos residuos. Es como si para unirte a una fila humana tuvieras que dejar tu chaqueta atrás. Ya no eres exactamente la misma persona suelta. Eres una unidad dentro de una estructura mayor. Una analogía perfecta. Los textos dividen este mecano molecular en 4 categorías principales. Vamos a saltarnos las definiciones de biología básica de instituto para ir al grano de por qué son fascinantes. Empezando por las proteínas. Son polímeros de residuos de aminoácidos, de acuerdo. Pero lo brutal es como la pura geometría dicta su función. Su conformación tridimensional lo es absolutamente todo. El texto utiliza el ejemplo de la enzima lisocima. Si observas su estructura, no es una maraña aleatoria de residuos. Tiene una hendidura o surco clarísimo, esculpido a nivel atómico para acomodar a su sustrato específico. Y si hay un mínimo error en ese diseño... Si alteras un solo residuo y esa hendidura cambia de forma 1 nanómetro, la enzima se vuelve completamente inútil. Increíble. Luego tenemos los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Polímeros de nucleótidos. Aquí la definición que orbita todo es el dogma central de la biología molecular, que postuló Francis Crick en 1958. Un dogma que establece la direccionalidad del flujo de la vida. Nos dice que la información genética fluye desde el ácido nucleico hacia la proteína, pero nunca al revés. O sea, una calle de sentido único. Exacto. Una vez que la información se ha traducido a una secuencia tridimensional de aminoácidos, esa proteína no puede reescribir el ADN. Esto define la evolución y la herencia biológica. Pasemos a los carbohidratos. Y aquí es donde la definición de lo que hace un carbohidrato gigante nos lleva a uno de los trucos de supervivencia más elegantes de la naturaleza. Hay que olvidar la idea del carbohidrato solo como azúcar para dar energía. Entra en juego la presión osmótica. Este es un ejemplo brillante de física aplicada a la supervivencia celular. ¿Cómo conectan los textos la presión osmótica con una molécula gigante llamada glucógeno? Pues por definición estricta, la presión osmótica es la fuerza generada por el flujo de agua a través de una membrana semipermeable hacia una zona donde hay mayor concentración de solutos disueltos. Vale. Las células animales necesitan almacenar glucosa para sobrevivir, pero si una célula almacenara, digamos, 50.000 moléculas de glucosa sueltas e individuales en su interior,
la concentración de soluto sería altísima. Lo que significa que el agua del exterior, siguiendo las leyes implacables de la ósmosis, entraría en tromba en la célula para igualar la concentración, ¿verdad? Entraría tanta agua y con tanta fuerza que la presión haría estallar la célula. Literalmente reventaría. Madre mía. ¿Y cómo soluciona la evolución este problema físico? Empaquetando esas 50.000 unidades de glucosa en un solo polímero inmenso, una única macromolécula llamada glucógeno. Al agruparlas a efectos termodinámicos, la célula solo tiene una gran molécula disuelta en lugar de 50.000 pequeñas. Claro, la presión osmótica cae en picado. Exacto. Cae drásticamente y la célula sobrevive mientras retiene toda su reserva de energía intacta. Es una verdadera maravilla de ingeniería evolutiva. Y para cerrar este cuarteto, los lípidos, que, y atención a la definición técnica, no son verdaderos polímeros. No lo son, porque no forman cadenas unidas por enlaces covalentes repetitivos. Son agregados moleculares insolubles en agua. Y esto nos lleva a un terreno peliagudo. Si todas estas macromoléculas son maquinaria pura, ¿cómo sabe la célula qué piezas deben moverse? ¿Qué reacciones deben ocurrir de forma espontánea y cuáles no? Aquí es donde entra la termodinámica. Y confieso que cuando el texto empezó a hablar de energía libre de Gibbs, me costó un poco asimilarlo al principio. Es completamente normal, es un concepto denso, pero es la batuta que dirige la orquesta biológica. La termodinámica gobierna todo flujo de energía. Y el concepto central es esta energía libre de Gibbs, que representamos matemáticamente como delta G. ¿Y cuál es su definición precisa? Es el valor que nos indica si un proceso biológico ocurrirá de manera espontánea o si necesitará que se le inyecte energía. Si el delta G de una reacción es negativo, significa que el sistema libera energía y el proceso ocurrirá por sí solo. Vale, hasta ahí el concepto está claro. Pero este delta G no es un número arbitrario. Depende de una balanza entre dos fuerzas fundamentales, entalpía y entropía. Así es. La entalpía podemos entenderla en este contexto como el calor del sistema, la energía almacenada en los propios enlaces químicos de las moléculas. Pero el verdadero protagonista de la vida y del universo entero es la entropía. El famoso desorden. Exacto. Por definición, la entropía es una medida del desorden, de la aleatoriedad, o más precisamente, de la cantidad de formas diferentes en las que se puede distribuir la energía de un sistema. Y la segunda ley de la termodinámica dicta que los procesos espontáneos siempre aumentan la entropía del universo. Eso es. La vida parece muy ordenada a simple vista, pero para mantener nuestro orden interno generamos un caos y un desorden enorme en nuestro entorno, principalmente liberando calor. Días, lavarnos las manos con jabón o fregar los platos. Un ejemplo perfecto de química cotidiana. Las fuentes nos hablan de moléculas anfipáticas, como los detergentes. Tienen una cabeza hidrofílica, que adora el agua, y una cola hidrofóbica, que la repele. Y cuando las echas al agua, forman esas esferas llamadas micelas, donde las colas se esconden en el centro y las cabezas se quedan fuera. Sí, las famosas micelas que atrapan la grasa. Yo siempre he pensado, y creo que mucha gente también, que las colas de grasa se juntan en el centro porque se atraen fuertemente entre ellas, como imanes que odian el agua y se buscan para protegerse. Y ese es uno de los mayores mitos de la química básica. Es una concepción errónea que las fuentes se esfuerzan mucho en desmontar. El llamado efecto hidrofóbico no funciona así en absoluto. ¡Ah, no! Las moléculas no polares, como las colas de los lípidos o el aceite, no se agrupan porque sientan una fuerte atracción entre sí. De hecho, su atracción mutua es bastante débil. Se agrupan porque el agua las excluye. ¿Cómo que el agua las excluye? ¿Por qué motivo? Piensa en la entropía que acabamos de definir. Las moléculas de agua prefieren interactuar entre sí mediante enlaces muy específicos. Cuando introduces una molécula de aceite, el agua no puede interactuar con ella. Claro, no hay afinidad química. Así que las moléculas de agua que rodean al aceite se ven forzadas a formar una especie de jaula geométrica muy rígida y ordenada alrededor de la molécula intrusa. Esto disminuye drásticamente la entropía del agua, la vuelve demasiado ordenada, y termodinámicamente el universo odia eso. O sea que el agua está incómoda y restringida en esa estructura. Totalmente. Así que, ¿qué hace el sistema para maximizar su desorden, su preciada entropía? Fuerza a todas las moléculas de aceite a agruparse en un solo bloque. Al hacer esto, la superficie total de aceite expuesta al agua se reduce drásticamente.
Ah, y eso libera a millones de moléculas de agua que antes formaban jaulas individuales, permitiéndoles moverse libre y caóticamente de nuevo. Exactamente. El efecto hidrofóbico no está impulsado por el amor entre las grasas, sino por la imperiosa necesidad termodinámica del agua de aumentar su propia entropía. Es decir, el agua las echa de la fiesta para poder seguir bailando caóticamente entre ellas. Es alucinante cómo cambia la perspectiva con la definición correcta. Y ese baile del agua nos lleva directamente a su arquitectura íntima, porque todo este sistema termodinámico depende de la forma física exacta que tiene la molécula del agua, el H2O. Según el texto, no es una línea recta, que sería lo lógico pensar, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, en fila. Para nada. La anatomía pura de la molécula de agua tiene forma de V, con un ángulo increíblemente preciso de 104,5 grados entre los dos enlaces de hidrógeno y el oxígeno. 104,5 grados. Esa simetría es el secreto de la vida en la Tierra. El oxígeno es un átomo muy electronegativo, lo que significa que es un acaparador de electrones. Atrae hacia sí los electrones compartidos con los hidrógenos. Lo que crea un dipolo. La definición técnica nos dice que hay un polo ligeramente negativo en el vértice donde está el oxígeno y dos polos ligeramente positivos en las puntas donde están los hidrógenos. Y esa distribución asimétrica de cargas genera la fuerza intermolecular más determinante de la biología, el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Es una atracción electrostática donde el hidrógeno de una molécula de agua, con su carga parcial positiva, es atraído magnéticamente por el oxígeno, con su carga parcial negativa, de una molécula vecina. Hay un detalle en el texto que da perspectiva a la magnitud de esto. Una sola molécula de agua, gracias a esa forma en V, puede formar hasta 4 de estos puentes de hidrógeno al mismo tiempo con sus vecinas. Es una red tridimensional que se rompe y se rehace constantemente a nivel de picosegundos. Y esta red es la que explica uno de esos fenómenos que vemos a diario y que es una anomalía física brutal, el hecho de que el hielo flota. Es verdad. Si piensas en casi cualquier otra sustancia del universo, al enfriarse y pasar de líquido a sólido, las moléculas se acercan, se comprimen y la sustancia se vuelve más densa. Pero el agua tiene sus propias reglas. Alcanza su densidad máxima a los 4 grados Celsius. Si la enfrías más, empieza a congelarse. Para que todas las moléculas formen sus 4 puentes de hidrógeno de manera estable y permanente en estado sólido, se ven obligadas a separarse ligeramente. Y se ordenan en una red cristalina muy rígida. Exacto. Una red cristalina hexagonal que ocupa más volumen que el agua líquida. Al tener más volumen con la misma masa, es menos densa y, por definición, flota. ¿Y si el agua no tuviera esta definición física tan extraña? Si se comportara como el resto de sustancias, el hielo se hundiría. Los lagos y los océanos se congelarían desde el fondo hacia la superficie, el hielo aislaría el fondo y en invierno todo se congelaría por completo, aniquilando cualquier ecosistema acuático. Un simple ángulo de 104,5 grados es lo que permite que este planeta siga albergando vida. Es una maravilla física absoluta. Pero los puentes de hidrógeno no son las únicas fuerzas sutiles que operan en nosotros. Si conectamos esto con el panorama general, debemos hablar de las fuerzas de Van der Waals. A primera vista parecen insignificantes en comparación con otras fuerzas. ¿Por qué son tan importantes según los textos? Porque actúan en la intimidad más absoluta de la materia. Las interacciones de Van der Waals son fuerzas electrostáticas extremadamente débiles que ocurren a distancias hiperespecíficas, conocidas como el radio de Van der Waals. ¿Y cómo funcionan exactamente? La idea es que los electrones no están quietos, son nubes de probabilidad. En un momento dado, por puro azar, los electrones de un átomo pueden agruparse más de un lado que de otro. Esto crea un dipolo transitorio minúsculo, una chispa eléctrica instantánea. Esa chispa induce una carga opuesta en el átomo de al lado, generando una atracción fugaz. O sea, un relámpago a escala atómica, que dura una fracción de segundo. Si es tan extremadamente débil, ¿cómo puede sostener la arquitectura celular? Porque la biología juega a los grandes números. Una sola interacción de Van der Waals no hace nada, pero cuando tienes macromoléculas masivas como la doble hélice de ADN y las superficies de millones de átomos encajan a la perfección, esas chispas se suman. Creando una fuerza colosal en conjunto. Exactamente.
Esas fuerzas transitorias, sumadas por millones en el interior de la hélice, proporcionan una estabilidad tremenda que mantiene nuestra información genética intacta frente al caos térmico del entorno celular. Menuda locura arquitectónica. Y todo este sistema masivo, desde el hacinamiento en el citosol hasta las chispas de Van der Waals, depende de que el entorno acuoso se mantenga en un equilibrio impecable, especialmente en cuanto a su acidez. Un equilibrio vital, sí. Y esto nos lleva a la recta final de nuestro análisis, el pH y los amortiguadores. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Empecemos aclarando la base. ¿Qué es exactamente el pH? Verás, el agua pura se disocia de forma natural, pero extremadamente rara. Una molécula de cada 10 millones se rompe en un ion hidronio con carga positiva y un ion hidróxido con carga negativa. La concentración de esos protones libres es tan minúscula que usarla en cálculos diarios sería un engorro lleno de ceros y decimales. Para solucionarlo, usamos la escala de pH. Así es. La definición matemática del pH es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Y al ser una escala logarítmica, significa que no es lineal. Una diferencia de un solo punto en el pH no es un poco más ácido. Un pH de 6 tiene 10 veces más protones libres que un pH de 7. Un pH de 5 tiene 100 veces más. Es exponencial. Exacto. Y para entender cómo maneja esto la vida, debemos comprender la diferencia entre ácidos fuertes y débiles. Un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico de los laboratorios, se disocia por completo en el agua, soltando todos sus protones de golpe. Sin embargo, la biología está llena de ácidos débiles. ¿Y qué define a un ácido débil? Por definición, un ácido débil no se disocia completamente. Alcanza un estado de equilibrio en el que solo suelta algunos protones. Para medir la tendencia exacta de un ácido débil a ceder su protón, usamos un valor llamado pKa. ¿El pK? Sí. El pKa nos dice cuán fuerte es ese ácido débil y cómo se comportará su base conjugada, que es la molécula que queda tras soltar el protón. Vale, tenemos pH y tenemos ácidos débiles con su respectivo pKa. ¿Cómo juntamos esto en la herramienta definitiva de supervivencia? Me refiero a las soluciones amortiguadoras, los famosos buffers. Un buffer o amortiguador se define como un sistema acuoso que resiste los cambios bruscos de pH cuando se le añaden ácidos o bases externas. Está compuesto precisamente por un ácido débil y su base conjugada. Actúan como una especie de esponja química, ¿no? Exacto. Si añades ácido, la base conjugada absorbe los protones extra. Si añades bases, el ácido débil suelta protones para compensar. Mantienen el nivel de acidez estable. Y el ejemplo que dan las fuentes para ilustrar esto es, sin exagerar, el gran momento revelador de todo este análisis a fondo. Llevémoslo a nuestro propio cuerpo, a nuestra sangre. Es un contraste aterrador y brillante al mismo tiempo. El plasma sanguíneo humano tiene un pH fisiológico extremadamente estricto, anclado en torno a 7,4. 7,4, un margen estrechísimo. Muy estrecho. Si tomamos un litro de agua pura o ineutra con pH 7 y le añadimos una pequeña cantidad de ácido clorhídrico puro, el pH se desploma drásticamente hasta 2,0. Un nivel de acidez corrosivo letal para cualquier estructura celular en cuestión de segundos. Cae de 7 a 2 de un plumazo. No hay defensa biológica posible frente a eso en agua pura. Ninguna. Pero, y aquí está la magia de la química y la termodinámica, si añadimos exactamente esa misma cantidad de ácido clorhídrico a un litro de sangre humana, el pH apenas desciende de 7,4 a 7,2. Es decir, ¿la sangre absorbe el impacto casi por completo? Así es. Todo gracias a nuestro sistema amortiguador interno, que está basado en un delicado equilibrio entre el dióxido de carbono disuelto y el ion bicarbonato. Si este buffer fallara, cualquier pequeño cambio metabólico nos causaría una acidosis o una alcalosis severa, destruyendo las enzimas y desnaturalizando nuestras proteínas al instante. Literalmente. Estas definiciones estrictas de pK, ácidos débiles y buffers son la frontera entre la vida y la muerte a cada segundo que respiramos. ¡Qué barbaridad! Vamos a recapitular un poco porque el viaje conceptual de hoy ha sido muy intenso. Hemos abarcado desde la física del agua hasta la supervivencia en la sangre. Hemos pasado de ver el agua como un simple decorado de fondo a entenderla como el solvente maestro que dicta las reglas del juego mediante la entropía y el efecto hidrofóbico.
Hemos definido cómo un monómero pierde su individualidad para convertirse en un residuo dentro de una macromolécula enorme. Y cómo las proteínas dependen de su geometría milimétrica de llave y cerradura. Hemos explorado fuerzas tan abrumadoras como la presión osmótica, frente a soluciones tan elegantes como el empaquetado del glucógeno. Y fuerzas tan tenues como las de Van der Waals que, unidas, sostienen nada menos que el ADN. Y finalmente, el precipicio sobre el que caminamos, y cómo los buffers mantienen nuestro pH a salvo. Todo esto desmonta cualquier ilusión de caos biológico. La vida es una red de definiciones químicas precisas operando en perfecta sincronía. Y fíjate, todo esto plantea una pregunta importante, una reflexión sumamente provocativa que los autores dejan entrever al final de los textos. Cuéntanos. Hemos desgranado cómo estos principios aplican, desde una diminuta bacteria E. coli hasta el complejo cerebro humano, basándose en la termodinámica del agua y la química del carbono. Pero a medida que la ciencia avanza, la bioquímica podría expandir sus horizontes hacia la astrobiología, buscando vida en otros planetas. Y la gran pregunta que surge es si son el agua y el carbono los únicos medios físicos y químicos posibles para que emerja la complejidad de la vida en el universo. Una pregunta tremenda. ¿O acaso, en las próximas décadas, las futuras ediciones de estos mismos libros de texto tendrán que reescribir la definición misma de la bioquímica para abarcar disolventes alienígenas, océanos de amoníaco líquido o metano en otros mundos, y biopolímeros exóticos completamente distintos a nuestro ADN? Es una frontera mental espectacular. Imaginar que todas estas definiciones termodinámicas y colisiones moleculares podrían estar operando ahora mismo en otros rincones oscuros de la galaxia, pero con un vocabulario químico completamente diferente al nuestro. Creo que es la mejor forma de cerrar nuestro recorrido molecular de hoy. Nos despedimos de quienes nos escuchan, pero no sin antes invitar a cada persona a hacer algo muy sencillo. Cambiar su perspectiva diaria. Exacto. La próxima vez que observemos el agua en nuestro día a día, ya sea sintiendo como una gota de sudor nos enfría la piel gracias a la energía que se lleva al romper sus propios puentes de hidrógeno, o simplemente viendo flotar los cubitos de hielo en una bebida, observémoslo con esta nueva lente. Recordando que no es simple líquido. Hay un inmenso universo de interacciones geométricas y termodinámicas manteniendo el orden contra el caos en cada segundo de nuestra existencia. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión en el conocimiento.